Buenas noches, damos inicio a la exposición correspondiente al desarrollo de la Guía 3 en el manejo del tema tipos de cambio sistema monetario internacional. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Lizeth León, Wilder Murillo, Luis Colmenares y quien les habla, Milena Troncoso. Continuando con nuestra exposición, podemos decir que para la mayor parte de las naciones, conocer las reglas del juego del sistema monetario internacional es muy importante. El éxito de una nación siempre dependerá de que sepa, digamos que, cómo mover sus fichas o aprovechar las reglas del juego vigente. Nosotros aquí vamos a analizar el sistema monetario internacional y dentro de este veremos el sistema de Bretton Woods y las reglas que surgieron después de que este sistema desfalleció. También revisaremos algunas crisis financieras, los efectos que han traído a su nación y a las naciones internacionales, y también tocaremos la crisis importante que tuvo Estados Unidos en el año 2008. Podemos decir que el sistema monetario internacional de Bretton Woods promovió el régimen de paridades fijas, las cuales deberían modificarse en el caso en que se diera un desequilibrio fundamental en la balanza de pago de las naciones que lo conforman. El sistema monetario de Bretton Woods se fundamentó en tres pilares: en el FMI, en el Banco Mundial y en el GATT. Entonces, para dar continuidad al capítulo 11 del libro, vamos a hablar un poco acerca de las crisis de algunas naciones, básicamente del sudeste asiático y parte de América del Sur. Para el caso del sudeste asiático vamos a hablar un poco sobre Malasia, Tailandia, Indonesia, Corea del Sur, y para América del Sur vamos a hablar acerca de Argentina y de Brasil. En el caso del sudeste asiático, digamos que la crisis básicamente se dio porque Tailandia decidió financiar sus altas tasas de inversión mediante el uso de los ahorros internos. Sin embargo, a pesar de que se presentó como esa crisis durante el periodo, digamos que siempre hubo confianza por parte de los inversionistas extranjeros. Se creía que el problema de Tailandia pues iba a ser solamente de este país, pero no, se propagó por Malasia, Indonesia y Corea del Sur, que es un poco, analizándolo así, lo que le está sucediendo en este momento a Colombia y a América del Sur. Digamos que a raíz de la crisis que ha tenido, por ejemplo, un país como Venezuela, Colombia se ha venido pues viendo afectada con el tema de tantos migrantes, ¿cierto? El tema de las tasas de desempleo han aumentado, etcétera. Adicional a eso, Tailandia tuvo un financiamiento externo captado a través de moneda extranjera. Sin embargo, pues su situación mejoró al disminuir las tasas de interés y al crecer pues su sector exportador, que es lo que podríamos decir, por ejemplo, de Colombia. Parte de su economía o de su situación económica podría mejorar si nuestros dirigentes fueran conscientes del potencial que tenemos en cuanto a productos que podemos exportar y se le diera el valor que realmente pues estos productos tienen. Adicional a eso, esa crisis de Tailandia también afectó pues la economía y finanzas de Rusia. En el caso de Brasil se identificó pues también como una crisis similar a la que estamos viviendo en el momento o la que se vivió en su momento en Tailandia, pero digamos que para el caso de Brasil las exportaciones aumentaron y proporcionaron mediante ellas pues un estímulo en la actividad económica y pues así de esta forma la Reserva Internacional se recuperó. En el caso de Argentina, la crisis básicamente se dio porque el gobierno tomó una política monetaria donde se estableció un tipo de cambio de 1 a 1 entre el peso argentino y el dólar. ¿Qué quiere decir eso? Que para ese entonces un peso argentino equivalía a lo mismo que un dólar. Es decir, si yo tenía 5.000 pesos argentinos, pues
era la misma cantidad en dólares. Básicamente lo que se puede identificar pues con estas crisis que se dieron en estos países, en estas naciones, es que el tema de las exportaciones de productos pues siempre van a ser una opción para mejorar la situación económica. Otra cosa que también se puede identificar pues en este tema de las crisis en estas naciones es que la crisis de una nación siempre arrasa o afecta de una u otra manera a países cercanos, ¿sí? O con quienes tienen relaciones comerciales muy fuertes, como por ejemplo lo que mencionaba inicialmente. Colombia se ha visto afectada muchísimo por la crisis que ha tenido Venezuela. ¿Por qué? Porque toda su gente, todos los venezolanos han decidido emigrar hacia los países más cercanos. En este caso nosotros pues estamos muy cercanos con Venezuela. Esto ha incrementado el desempleo, el pago de los salarios pues para muchas personas ha disminuido, las empresas han preferido contratar venezolanos por salarios más bajitos y pues desistir de las labores de los colombianos, en fin. Esto básicamente relacionado con Grupol Quinoa, se podría decir que es una empresa que tiene potencial, y lo que podemos identificar es que todas esas crisis, lo que las sacó a flote a esas naciones fue el tema de la exportación de sus productos. Entonces Grupol puede ayudar de pronto en este momento o en un momento futuro en el que exista una crisis económica en Colombia con el tema de la exportación de la quinoa. Todos estos temas son importantes para una empresa colombiana como Grupol porque tiene que identificar que si hay otros países cercanos con problemas económicos, posiblemente su empresa se vaya a ver afectada también. A continuación les voy a hablar sobre el BIS. El BIS es un banco que promueve la estabilidad monetaria y financiera mundial gracias a la cooperación internacional. El BIS ofrece servicios a otras instituciones oficiales monetarias en la gestión de las reservas de divisas y cómo las maneja el BIS. Dentro de la página web hay una serie de documentos que funcionan del BIS, donde colaboradores de esta entidad publican y informan o dan información para apoyar otras personas o miembros de los demás bancos centrales. Puede ser como tal artículos específicos sobre un tema, sobre participaciones en congresos, charlas, debates, etc., con el fin de comunicar y dar a conocer sus ideas estratégicas y así educarnos y poner en práctica nuevas estrategias comerciales en los mercados y en los negocios. Es importante conocer qué pasa en el mundo para poder implementarlo o dejar de hacerlo, o según nuestro nicho de mercado, conocer los valores, indicadores económicos que rigen el mundo. Así como también podemos conocer las estadísticas de corto, mediano y largo plazo de los movimientos que podemos hacer en nuestras empresas. Para acceder a la información del BIS no es necesario ser como tal un banco central o una entidad financiera grande, sino toda entidad financiera está para el público. Sin embargo, los servicios que ofrece el BIS como tal, en cuestiones de préstamos y de todo lo relacionado con mercados, sí están en los bancos. Sí solamente son servicios para bancos centrales, mundiales, instituciones monetarias oficiales. En la compañía del Grupo Colme, mediante políticas de economía agrícola, donde realiza investigaciones para que sus productos tengan una ventaja competitiva en los mercados internacionales,
y con beneficios para el consumidor, con opciones de poder obtener recursos a nivel mundial rentables y seguros, utiliza la plataforma del BIS para estar informado de todas las capacitaciones. Throughout history in all the nations of the world, there have been a series of events that have impacted the economy and finally it can identify that in the majority of cases due to the bad situation of a country there were many effects. Something like this happens to Colombia today with the worrying situation in Venezuela. And they have affected other countries. Their recovery has also depended largely on other nations. According to the global prospect, there was no noticeable growth in the world economy. However, the most advanced continue to grow, while the less advanced have greater difficulties generating basic results. The global prospects give a clearer perspective on how society in projects in general and also individuality. This in order to the open the vision and now which market to target if I am an investor.